Como congregación, ha sido nuestra costumbre recordar los días cívicos, cantando nuestro hermoso himno nacional. En tiempos cuando en algunos países se desprestigian sus himnos patrios, en Colombia es más bien oportunidad para darle gracias a Dios por el privilegio de vivir en un país donde podemos adorar a Dios según nuestras conciencias y convicciones. Entendemos que la pandemia impone restricciones que no permiten nuestras reuniones de los domingos y oramos para que muy pronto podamos congregarnos nuevamente y unidos cantar los himnos de alabanza que tanto amamos. Mientras tanto, agradecemos que por la tecnología es posible celebrar cultos en esta forma y porque predicadores de otros países frecuentemente nos comparten los mensajes. Durante domingos próximos seremos alimentados espiritualmente por hermanos de Cristo que en este momento se encuentran en Guatemala, Estados Unidos, gracias al admirable equipo encabezado por nuestro técnico Johnny Murillo. Sin su ayuda, no hubiéramos podido contar con la excelente programación de cada domingo. Hoy, nuevamente, Casa de mi Señor escuchará a Daniel Celis, reconocido pastor mexicano, que Dios está usando de manera importante entre miles de refugiados en nuestra zona de frontera. Damos gracias al Señor por el ministerio del personal de Samaritan's Purse, así como de los menonitas, que siguen encontrando maneras creativas para ayudar a las familias más necesitadas en esta zona de frontera. Dios está usando estas personas para brindar amistad, fe, gracia y en preparación para el mensaje de hoy. Les invito a que unidos cantemos el número 482. El 482, oh qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz con su santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. En este fin de semana, al celebrar el 20 de julio, tengamos en cuenta la
llamada a la oración del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos que encontramos en la lectura antifonal 618 en nuestros dinarios. Se titula En toda la nación. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno, es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Saludos, hermanos y hermanas de Casa de mi Señor. Qué gozo poder compartir nuevamente con ustedes en este día y juntos reflexionar en la palabra del Señor. Mi oración que este día el Señor pueda hablar a nuestras vidas por medio de su palabra y de su espíritu. Desde mi infancia hasta mi juventud, tuve un amigo, Miguel. Miguel padeció de paraplegia, es decir, parálisis de la mitad inferior de su cuerpo. Miguel asistía a la iglesia todos los domingos acompañando a su abuela. Allí lo conocí. Durante el verano asistíamos a los campamentos de la iglesia, los meses de julio, agosto. Y entre todos los que asistíamos, ayudábamos a Miguel empujando su silla de rueda en la arena para trasladarlo a las diferentes áreas del campamento y pudiera participar de todas las actividades. Como es común en los casos de esta parálisis, Miguel padecía de vejiga espástica y allí el grupo de voluntarios para ayudar a Miguel se reducía grandemente. No cualquiera aceptaba ayudarle a cambiarse de ropa o llevarlo al baño para bañarse por el mal olor del orín, por la incontinencia urinaria que él padecía. La historia de Miguel, al recordarme de él, él falleció siendo joven por complicaciones renales, pero su historia me conecta profundamente con la historia del Evangelio de este día. Voy a invitarles a mantener sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 17 al 26, los cuales omitiremos leer ya que se ha leído anteriormente. El relato de hoy no es privativo de Lucas, ya que tiene sus paralelos en los Evangelios de Mateo, capítulo 9, y Marcos, capítulo 2. Como es característico de los Evangelios sinópticos, hay similitudes y diferencias en las narrativas de los pasajes bíblicos. Algunos autores omiten, otros añaden ciertos datos. En este caso, Mateo y Lucas son muy similares y Marcos añade algunos datos como que fueron 4 las personas que llevaron a este paralítico ante Jesús. También Marcos es quien nos dice que estas personas descubrieron el techo de la casa donde estaba Jesús para poder bajar la cama del enfermo y presentarlo ante Jesús. El autor del Evangelio de Lucas escribe a una comunidad de creyentes y se lo dirige a un personaje llamado Teófilo, deseosos de conocer el origen y significado de su fe en Cristo. Y Lucas escribe para poner en orden los sucesos de la vida del Señor Jesús. Existe una conexión teológica entre Lucas y Hechos porque ambos son producto del mismo autor. Y en esa conexión teológica hay una correlación entre Cristo y la iglesia.
La misión de la iglesia en Hechos es una continuación del ministerio de Cristo en el Evangelio de Lucas. Jesús y la iglesia tienen el mismo modelo de ministerio. Predican el arrepentimiento mientras Dios confirma ese mensaje a través de acciones y sanaciones milagrosas. Nuestro pasaje lo podemos ubicar al inicio del segundo año del ministerio de Jesús, en lo que podemos describir como el año de popularidad. Los 3 años del ministerio de Jesús los podemos describir de la siguiente manera. El primer año lo podemos describir como el año de preparación. Jesús iba de Galilea a Judea y fue un año nada más de preparar, conocer a los que después serían sus primeros discípulos. Pero después inicia un año de intensa labor de predicación, visitando muchos pueblos, muchas aldeas, como nos describen Mateo, Lucas. Ese año se conoce como el año de popularidad. Y el tercer año lo podemos describir como el año de pasión. Si relacionamos la vida de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista, podemos pensar de esa manera. Mientras Juan está predicando, es el año de preparación de Jesús. Cuando Juan es puesto en la cárcel por Herodes, es el año de popularidad de Jesús. Y cuando Juan es muerto por Herodes, también es el año de pasión y muerte de Jesús. Un hecho a considerar es que durante la infancia, la juventud e inicio del ministerio de Jesús, Jesús vivía en el pueblo de Nazaret. Pero cuando inicia el año de popularidad, su año de ministerio intenso, Jesús se traslada de Nazaret a Capernaum, en las orillas del lago, en el mar de Galilea. Así que nuestro pasaje lo ubicamos en Capernaum. Y dice que mientras estaba en casa, muy posiblemente la casa de la cual se habla en este pasaje, era la casa en la cual Jesús vivía. Era su casa. Nuestro pasaje entonces lo enmarcamos en el inicio del segundo año del ministerio de Jesús, cuando Jesús está llamando a sus primeros discípulos y emprende giras intensas de predicación y enseñanza, tanto en Galilea como en Judea. Este pasaje de Lucas 5, versos 17 al 26, tiene una conclusión muy especial. Y dice así el verso 26. Hoy hemos visto maravillas. Esa fue la culminación de la narración de la sanidad del paralítico. La gente exclama, hoy hemos visto maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? ¿Podremos verlas nosotros el día de hoy? La respuesta es afirmativa. Sí, podemos ver y experimentar las maravillas. Podemos resumir este pasaje en una oración. Yo quisiera proponer la siguiente oración a ustedes. Cristo nos da las maravillas de la amistad, la fe y la gracia de Dios. Si usted puede recordar esto, habrá captado lo que esta mañana yo quiero compartir con usted. Cristo nos da las maravillas de la amistad, la fe y la gracia de Dios. Vayamos pues a esa primera maravilla que Cristo nos da, la maravilla de la amistad. Los versos 18 y 19 dicen de la siguiente manera. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. La escena es dramática. Hay un hombre paralítico. Por la forma en que lo transportaron en una cama, es muy probable que haya sido un cuadripléjico. Es decir, una persona paralítica tanto de la parte superior como inferior del cuerpo. Una condición como esta frecuentemente se acompaña de escaras.
lesiones en la piel, por la forma, el tiempo de estar en una cama. Sin duda, la condición del enfermo no solo lo limitaba en su movilidad, sino que afectaba su percepción de sí mismo, su autoestima. Desde esa perspectiva, pudiéramos describir la enfermedad como una experiencia de ver mermado nuestro sentido de la vida. La enfermedad no solo afecta a la persona que la padece, sino afecta a toda la familia. ¿Quién no ha pasado una experiencia como familia de cuidar a un enfermo? Toda la familia se ve involucrada, afectada en alguna manera. La enfermedad limita nuestras actividades, frustra nuestros propósitos, tensiona nuestras relaciones, ocasiona sufrimiento. Pero qué valioso es contar con amigos en tiempos de enfermedad o crisis. El texto de esta mañana no contiene la palabra amigos, pero es fácil inferir que lo fueron por la preocupación y el esfuerzo hecho para llevar al paralítico hasta la presencia de Jesús. Solo los amigos reaccionan así. Solo los amigos están dispuestos a esforzarse de tal manera. Los amigos son aquellos que nos dan soporte, aliento, suplen muchas cosas que por las limitaciones que impone la enfermedad a toda la familia no se pueden atender. La familia, la iglesia son fuente de amistad. Allí podemos encontrar amigos que nos den sostén, aliento en tiempos de enfermedad y crisis. Estoy seguro que hay muchos testimonios del valor de la amistad entre nosotros, particularmente en estos momentos de pandemia. Yo soy testigo de la amistad como don de Dios en tiempos de enfermedad, pues al llegar a Cúcuta tuve que pasar por 3 procedimientos quirúrgicos en mis ojos. Y los compañeros en el trabajo fueron una fuente de apoyo y sostén. A la luz de este pasaje, hay una lección muy clara. Los amigos nos llevan a Jesús. Se ocupa de alguien que nos hable de Jesús. Se ocupa de alguien que nos acerque a Jesús. Como amigo, ¿a quién estás tú llevando a Jesús? La segunda maravilla que Cristo nos da es la maravilla de la fe. El verso 20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Los 3 evangelios sinópticos describen este hecho. Al ver Jesús, la fe de ellos. Aquí aprendemos que la fe no es algo meramente individual, sino que hay una fe corporativa, comunitaria. La fe de nuestros amigos y hermanos en Cristo es la fe que nos sostiene cuando a nosotros nos falta la fe, cuando pasamos por experiencias difíciles. Una expresión de esta fe comunitaria es la oración de intercesión. La fe tiene 2 aspectos desde esta perspectiva. La fe que cree, es decir, el acto de creer o confiar, y la fe en lo que se cree, el objeto de nuestra fe. Aquí vemos que los amigos del paralítico tuvieron tanto en el acto como en su contenido una fe cristocéntrica. Ellos miraban a Jesús como la única posibilidad para que su amigo recuperara su sanidad. Hay una frase en el credo de los apóstoles que es muy hermosa, muy rica, muy profunda. Dice, creo en la comunión de los santos. Esto nos habla de que no estamos solos, que tenemos una familia en la fe, pero también tenemos un Padre en común. Por eso la oración de Jesús inicia con Padre nuestro. Pensemos en un momento en este paralítico. ¿Cómo se sentiría internamente? Su condición física no solo le impedía adorar,
sino que su condición física lo excluía de poder ir al templo. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, cuando se relata el hecho de que David conquistó la ciudad de Jerusalén, David profirió una declaración diciendo que ni los cojos ni los ciegos entrarían allá. Y al parecer eso influyó, y aquellas personas lisiadas no entraban al templo. No podían entrar al atrio interior. En el libro de Hechos, cuando Jesús en los evangelios y en Hechos, cuando Jesús encuentra a personas discapacitadas, los encuentra en el área externa del templo. Pero la fe de estos amigos, esa fe comunitaria, corporativa, fue el instrumento a través del cual la gracia de Dios, la gracia de Jesús llegó hasta el paralítico. La fe siempre es recompensada por Dios. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Esa fe comunitaria es una fe sanadora, restauradora. En el texto de esta mañana, los amigos hacen algo no común. Y eso fue para lograr que su amigo paralítico pudiera llegar hasta Jesús. Removieron las tejas del techo de la casa donde estaba Jesús para poder bajar hasta a su amigo. Este acto fue la expresión práctica de su fe. Y esa fe fue reconocida y recompensada por Jesús. Hermanos, esa fe comunitaria es vital para restaurar a personas, a miembros de la iglesia que a veces se alejan de Dios, que ceden al pecado. Lejos de ser juzgados y desechados, de volverlos tema de conversación morbosa entre nosotros, se necesita de esa fe comunitaria para restaurarlo, para orar por él, para acompañarlo, para buscarlo. Por eso dice Gálatas en el capítulo 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay un credo que se conoce como el credo hispano y contiene una parte que vale la pena reflexionar. Después de declarar la fe en las tres personas de la Trinidad y la universalidad de la Iglesia, el credo hispano contiene un párrafo de compromiso, un pacto de acción como iglesia, y dice así: y porque creemos, nos comprometemos a creer por los que no creen, a amar por los que no aman, a soñar por los que no sueñan, hasta que lo que esperamos se torne realidad. Ese es el producto de esa fe comunitaria, corporativa. La tercera maravilla que Cristo nos da es la maravilla de la gracia divina. Los versos 20 y 24 dicen: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas se caracteriza por dar ciertas claves interpretativas de su narrativa. Y cuando inició esta historia de la sanidad del paralítico, Lucas había dicho: el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Ya Lucas anticipaba que Jesús tenía el poder para sanar enfermos. Solo se necesitaba la ocasión para que ese poder se manifestara. Y estos amigos dieron la ocasión a Jesús para manifestar su gracia y poder sanador.
el regalo de la gracia divina combinan la gracia del perdón y la gracia de la sanidad. La gracia de Jesús actuando en este paralítico, pudiéramos describirla en 3 niveles. El primero es el nivel emocional, psicológico. Primero, Jesús da una palabra de afirmación al enfermo. En Mateo 9, el relato dice así: ten ánimo, hijo. Un hombre acostumbrado al maltrato, al rechazo, a ser considerado un maldecido por Dios, un pecador, recibe un rayo de luz, de amor, de ternura en las palabras de Jesús. Ten ánimo, hijo. Esa palabra de Jesús mostró su amor hacia esta persona y sanó esa parte emocional. De ser una persona rechazada, marginada, es tratada con dignidad y llamada hijo por Jesús. El segundo nivel es el espiritual. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. La sanidad espiritual precedió a la sanidad física. Jesús lo restauró a una relación íntima con Dios. Su culpa y vergüenza fueron quitadas. Años atrás, tuve la oportunidad de enseñar en un seminario y una de las alumnas, una persona brillante, con una capacidad de reflexión teológica muy sobresaliente, en su tercer año comenzó a tener problemas de salud y tenía convulsiones. Los maestros nos reunimos para orar por ella, todo el alumnado oraba por ella, pero en una oportunidad pude platicar con esta alumna. Y en ese momento ella abrió su corazón y me compartió que ella odiaba profundamente a su mamá. De pequeña, en la ciudad donde ella creció, fue secuestrada al acompañar a su mamá al mercado y estuvo por varias semanas cautiva. Y ella nunca perdonó esa experiencia. Culpaba a su mamá por aquella experiencia tan dolorosa en su vida. Y esa amargura, ese odio que ella había guardado por tantos años, al ser confrontada con los estudios de la palabra de Dios, estaba creando esa crisis en ella. Después de platicar, concertar una entrevista con la mamá, un perdón, una reconciliación entre ambas, por la gracia de Dios, aquella joven fue sanada también. Siempre la gracia del perdón precede a la sanidad física. Y Jesús nos da ese ejemplo de esa gracia que obra interiormente en nosotros para restaurarnos en nuestra correcta relación con Dios y entonces obrar la sanidad física en nuestras vidas. El último nivel de la gracia sanadora de Jesús es el nivel físico. Jesús le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le devolvió la movilidad al cuerpo de este hombre. La sanidad de Jesús restauró su sentido de la vida. Habíamos dicho que la enfermedad es esa experiencia de ver mermado nuestro sentido de la vida. Aquí ese sentido de la vida es restaurado. Esa es la sanidad de Dios. Nos permite ver la vida como don de Dios y como tal debe ser vivida según su propósito y para su gloria. El resultado del milagro de Jesús fue adoración y alabanza. En el verso 26 dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hermanos, hermanas,
Muchas son las enseñanzas de este pasaje para nosotros como familia y como iglesia. Pero solo quiero enfatizar que así como la gente de Capernaum vio las maravillas de Dios, nosotros también las podemos ver y experimentar a través del don de la amistad, de la fe comunitaria y de la gracia de Dios que obra integralmente en nuestras vidas. El punto crucial es: ¿cuál será nuestra reacción? ¿Glorificaremos a Dios por sus maravillas? ¿O endureceremos como los escribas y fariseos nuestro corazón ante las manifestaciones de la gracia, el perdón y la sanidad integral? La respuesta es nuestra. Que el Señor sea con todos ustedes.
Hola, buenos días, querida Iglesia Casa de mi Señor. Somos la familia Contreras Aguilar y tenemos el privilegio de compartir los anuncios. Los cumpleañeros de la semana pasada fueron Nelly Joana Rico Páez, 16 de julio. Camilo Silva Tarazona, 18 de julio. Esperamos que hayan pasado un buen cumpleaños. y los cumpleañeros de esta semana son Cristina Lee Duberly Anderson, 20 de julio. Angie Zenit Contreras Aguilar, 20 de julio. Edith Duarte Machado, 21 de julio. Lizeth Daniela Hernández Díaz, 21 de julio. Thais Marcela Díaz Sierra, 21 de julio. Luz Elena Álvarez, 21 de julio. Y Felipe Luis Torcidela Alpolo, 23 de julio. Esperamos que pasen un excelente día. También queremos felicitar a la familia Criado Navarro por su aniversario de bodas el 22 de julio. Un abrazo para Saúl y Damaris. Bendiciones para todos. Hermanos, Dios los bendiga. Cantamos para glorificar el nombre del Señor. Señor, cuántas veces yo he ido a ti por fe y cuántas veces en tu amor consuelo encontré. Con gran fervor quiero cantar y para siempre de afirmar: Cristo Siempre es fiel. entre pruebas y dolor, su pueblo caminó y le mostró que en Gólgota su amor allí vertió. Desde el principio nos amó, la historia dice con verdad Que Cristo siempre es fiel. Cristo siempre es fiel. Cristo siempre es fiel. Y cuando afronte dificultad o prueba, nunca me fallará, porque Cristo siempre es fiel. A veces los problemas acechan por doquier y sin Jesús no hay nada que podamos resolver. Aunque muy lejos estemos de Él, con qué seguridad es saber Que Cristo siempre es fiel. Si en este mundo triste tú no sabes qué hacer, te sientes solo, sin amor, sin esperanza estás. su luz traerá tu oscuridad, tu senda iluminará. Pues Cristo siempre es fiel. Cristo Siempre es fiel. Cristo siempre es
recordamos con gratitud al himnólogo español Juan Bautista Cabrera por sus excelentes traducciones de himnos, como por ejemplo Castillo Fuerte, Santo, 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 venid fieles todos, grato es decir la historia, firmes y adelante, entre muchos otros. Pero como buen compositor y autor, el pastor Cabrera también nos dejó himnos propios. Aunque escrito en España, su gran himno a la patria sigue siendo apropiado para toda nación. Y para concluir nuestro servicio de esta mañana, les invito a que unamos nuestras voces cantando esta hermosa oración. Es el número 617 en nuestros himnarios. Su letra muy apropiada para los días en que vivimos.